vendieron lentes el mes pasado. No, bueno, yo ahora tengo que ir, ando mal también, ando mal. A ver, había quedado una pregunta pendiente para los invitados, pero si me permiten, antes de ir a esa pregunta, una vuelta por tribuna. Martín. Bueno, Roda, que tenés el micrófono a vos. Sí. Buenas tardes para todos. Yo cuando los escuchaba hablar a los invitados anteriores del primer bloque, a mí me da un poquito de miedo, me da un poquito de terror, ¿no? ¿Terror qué? Sí, me da miedo porque es muy difícil dejar la fe de Dios de lado. ¿Tá? Y en este caso son políticos. Entonces, en muchas ocasiones yo me voy al punto donde ellos estaban hablando. Como políticos ni siquiera sabían referirse a determinadas leyes, que ya son leyes de hecho, ¿no? Entonces, a mí, yo los veo, estos señores pueden estar, todo esto puede ser algo mediático, porque los políticos también muchas veces lo toman a todo como mediático, para empezar a reclutar gente. Están haciendo un camino quizás para las próximas elecciones. A mí me daría mucho miedo que llegaran al poder. Martín. Yo quiero decir algo que me parece que es importante, que no podemos operar ni con ingenuidad, ni tampoco con malicia y ver las cosas como son, porque en última instancia lo que está operando es una discriminación en contra de algunas de las cosas que son explícitas. Ellos están explicitando una fe, pero el resto de las personas también tienen intereses y operan de ese lugar para hacer política. Entonces, si nosotros, estos actores que se ataron al juego político, terminan teniendo representatividad y siendo elegidos, en realidad entonces estamos cuestionando a los electores. Y si estamos cuestionando a los electores, nos estamos cuestionando a nosotros. Entonces lo que tenemos que revisar también es si no hay una falsa moral en esa atadura que hicimos a un estado laico que nunca lo fue, porque siempre operó con una moral cristiana. Nosotros no nos podemos olvidar que la primera ley de despenalización del aborto, el señor presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, dijo explícitamente que la vetaba y se pasó por encima toda la votación de un palacio legislativo porque tenía convicciones religiosas y estuvo muy discutido. Entonces, y hoy vuelve a ser presidente, o sea que en realidad... Sigue siendo presidente. No por convicciones religiosas. Bueno, a ver, en realidad por convicciones, si se quiere, personales, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Él hizo toda la explicación científica. A ver. Nada, creo que en todas las profesiones un poquito siempre ponemos nuestras convicciones, pero me parece un poco peligroso mezclar la religión con la política, porque la política es, los políticos trabajan para toda la ciudadanía y las religiones, algunas, tienden a ver determinadas prácticas de algunos ciudadanos como pecaminosas. Entonces no me parece, la mezcla me parece bastante peligrosa. Por ejemplo, creo que hay que ser más objetivo cuando uno es político. En mi caso, por ejemplo, personal, y no soy política, no estoy a favor del aborto, pero sí voté a favor de la regularización del aborto, porque soy consciente de que en la sociedad el aborto se practica de todas maneras, más allá de que yo no lo haría. Entonces creo que debe estar regularizado para un mejor funcionamiento social. Sí, buenas tardes. Realmente noto una gran intolerancia en el tema que estamos hablando. Veo como una cosa dicotómica, ¿no? Como polos muy, muy opuestos. Lo que quiero decir es que los representantes políticos, no me queda clara cuál es la garantía que existe de que no tienen en sus valores éticos y morales una gran carga de, digámoslo así, dosis religiosa, ¿está bien? De valores que promueven y que en realidad se desarrollaron en distintas religiones. Voy a poner un claro ejemplo. En este mismo canal, en un programa que conducía Figares, estaba entrevistando a Luis Alberto Lacalle. La primera cosa que le dice a Luis Alberto Lacalle es que él se considera cristiano antes que oriental. Después el otro claro ejemplo que vemos es el que planteaba mi compañero Martín, que vemos a un presidente con determinados intereses que plantea un veto a una ley que para otros grupos sociales es muy representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la representación que existe, ¿no?, que la elegimos todos, es una responsabilidad nuestra. Y lo que habla el señor de lo que es el caso de Brasil, interpela mucho al sistema político, a los sistemas de partidos. ¿Por qué es que la gente cree que tiene más representatividad en la religión que los mismos en los partidos políticos, digámoslo así, un sistema tradicional? Creo que ese es el punto que tenemos que ver. Bien. Sí, Reflexión. Sobre ese punto, parte de por qué crecen la representación de estos grupos es porque la gente descree más de los partidos políticos y tiene más creencia o más fe en la participación política o religiosa de estos pastores, por ejemplo, o estos líderes evangélicos que están desarrollando distintas cosas.
un fuerte trabajo en lo social, lo valoremos positivo o negativamente, están haciendo cosas que a veces el Estado ha dejado de hacer, por ende ganan legitimidad frente a la gente desde lo social. Por otro lado, tienen mayor capacidad económica, porque los grupos evangélicos que antes pertenecían solo, los grupos evangélicos pentecostales, conservadores, a los sectores populares, ahora también hay empresarios que están vinculados a estas iglesias. Otra razón es que también tienen capacidad de comunicar mediáticamente, que antes no tenían. Tienen capacidad también con nuevos profesionales. Mismo Amarilla, yo lo entrevisté, hablé muchas veces, preguntando, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el clic? Antes no teníamos profesionales y ahora hay profesionales pentecostales, bautistas de estas iglesias que dan mayor capacidad de incidencia. Y el otro tema se dio el cambio a la interna de estas iglesias. Antes ellos veían que la política era algo mundano, algo negativo, algo en lo que no había que involucrarse, y hubo un cambio teológico de su forma de ver lo político. Y es ahí donde dicen, no, lo político no debe estar fuera de nuestro campo de acción. Porque de verdad no está fuera del campo de acción de nadie la política, ¿no? Claro, pero antes lo veían como algo negativo y ahora lo ven como algo en que tienen que sí o sí incidir. Bien, ahora volviendo al punto que se vincula bastante con lo que planteaban aquí en tribuna, volviendo al punto de la legitimidad de esos representantes que hoy están en el Parlamento. Es importante como hacer la salvedad de que estamos viviendo un momento regional y, por qué no, mundial, de un relativismo multicultural que hace que todo este tipo de cuestiones se diluyan en el centro. Entonces nos pasa esto, ¿no? Ya no sabemos qué pertenece al ámbito político, qué pertenece al ámbito religioso, cuáles son las concepciones metafísicas y cuáles no. Y bueno, me parece que como punto central, para retomar la pregunta que tú hacías antes de irnos al corte, los ciudadanos votamos un partido de gobierno, insisto en esto, votamos un programa de gobierno. Entonces, eso es un compromiso tácito que hacemos con la persona a la que estamos dándole nuestro voto, nuestra confianza para que nos represente dentro de esos parámetros que hemos leído y nos hemos informado. Entonces, luego confiamos en que nuestros representantes realicen esa representación que esperamos. Si no la hacen, no los volveremos a votar. Digo, me parece que el sistema político en ese sentido es bastante claro. Uno vota a un programa, uno vota a un conjunto de ideas, si se llevan adelante, uno repite el voto y si no, uno evaluará en próximas instancias. Porque Amarilla y el otro muchacho no votaron, si bien se presentan como candidatos, están hablando a un partido. Y la gente vota al Partido Nacional en el sector tal o el sector cual. Y yo digo al Partido Nacional porque este es un problema donde los expositores son dentro de los que están debajo del poncho de Aparicio Saravia, que si Aparicio se despertara, capaz que otra vez grita, va a las cuchillas, ¿no? Bien, ahora si hiciéramos honor, o intentáramos hacer honor y justicia al término laicidad, al término tolerancia, ¿cómo debiéramos pararnos frente a este dilema para cerrar? En donde están parados, por ejemplo, quienes hoy exigen rectificación a los diputados, o hay algún matiz menos en un extremo menor. Haciendo honor, insisto, a tolerancia y a laicidad, ¿no? Yo creo que la única manera de tolerar todas las expresiones religiosas y filosóficas que hay en la sociedad es a través de una tolerancia, de una laicidad que nos permita la neutralidad en los espacios estatales. De esa forma, todas las religiones y todas las manifestaciones filosóficas van a tener su lugar en sus ámbitos privados. No hablamos de una laicidad social, porque a veces se confunde, la sociedad es laica. Bueno, no, la sociedad no es laica, cada uno tiene sus creencias. Ahora, el Estado sí lo es. Y para que eso pueda seguir así y todos los ciudadanos se vean representados en los que votaron, deberíamos mantenerlo de esa ¿Y los que manera. votaron que quieren justamente ver a sus representantes evangelistas en el Parlamento? Deberían votar a un partido evangelista en las próximas elecciones. Bien, bien. Yo creo que el desafío mayor está en términos de generar una cultura respetuosa de la diversidad religiosa, y eso es una responsabilidad de la sociedad, del Estado y también de las religiones. Las religiones no deberían caer en un discurso fundamentalista que ataque a los otros grupos, y sabemos que eso existe. Entonces creo que hay un desafío de las iglesias no solo pedirle al Estado que sea respetuoso, sino también los grupos religiosos tener una actitud respetuosa, y creo que estos hechos deberían ayudarnos a visualizar una diversidad existente. Lo que sí comparto es que el Estado debe buscar una laicidad que yo llamaría positiva, no neutral, en ese término no estoy del todo de acuerdo, pero que sea respetuosa, dialógica y que ponga límites claros, porque hoy existen en políticas públicas del Estado una presencia de lo religioso mucho más grande de lo que ustedes quizás están conociendo. En las cárceles existen grupos religiosos, en las políticas sociales con niñez,
y en un montón de otras Bueno, expresiones. pero tú planteabas, están ocupando, están haciendo una tarea que el Estado per se no o estaba con el pudiendo Estado. cumplir. O muchas veces con el Estado, Exacto. en acuerdo con el Estado, y a veces sí, en ámbitos que el Estado no está haciendo. Por eso la comunidad veraca, de la cual el pastor Dastube es parte, tiene un campo de acción en un ámbito donde el Estado no está pudiendo controlar ni está teniendo injerencia, pero están atendiendo a un montón de gente que el Estado no llega a atender. Entonces hay un desafío para pensar como sociedad. Bien, tenemos que cerrar, perdón Fernando, lo tengo que poner límite al programa. ¿Cómo cierra la votación? Cierre, victoria, un 75% de los televidentes dicen que sí, que están de acuerdo con que exista una bancada evangélica en el Parlamento y un 25% opina que no. Bien, insisto, quiero creer que bueno que el razonamiento de la pregunta fue más allá de que hoy no hay definida como tal una bancada. Bueno, es que puedan existir representantes en el Parlamento o de un partido, como plantean, que seguiría lo orgánicamente correcto, o justamente de representantes de una religión en concreto. ¿El límite debiera ser la ley de Dios o la ley constitucional? Y Tenemos, aquí no podemos dejar tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo algo muy importante, les comento. Hoy 19:55 estén sintonizados con la tele. No les puedo decir por qué. Solo les recomiendo que estén sintonizados con la tele. Ya lo van a descubrir. Y 21:30 nadie se puede perder el origen. Hoy que el vallismo, ¿no? Todo el mundo es vallista. Bueno, no te podés perder el origen. Los esperamos mañana. Chao, chao.